Hola, hola, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. El día de hoy vamos a realizar este suéter jersey boho con mandalas fácil y sencillo. Esta va a ser una muestra porque voy a hacer otro suéter igual a este. Entonces quería que lo vieran para que tengan presente cómo nos va a quedar. Recuerde que los mandalas lo pueden realizar con el color que ustedes deseen, de igual manera este color. Entonces para que lo aprecien, estas son las mangas, esto es el delantero y esta es la parte de abajo. Entonces vamos a iniciar. Bueno, este jersey boho de mandalas yo lo realicé hace como 4 años y medio más o menos, y yo lo hice con aguja de 4,5. Entonces les voy a dar la medida con aguja de 4,5, pero depende también del grosor de la lana. Entonces, como por darles una medida, esta mide 17 y 17. Recuerden que las medidas van de acuerdo a la aguja y al grosor del hilo. Entonces, este fue con aguja de 4,5. Recuerden también que pueden hacer los mandalas como ustedes desean. Si desean todos iguales, uno de un color, el otro de otro surtido, como gusten. De igual manera, al finalizar el mandala al cuadrado, yo quiero hacer el próximo jersey boho, lo quiero hacer también con blanco. Entonces ya de ustedes depende si lo quieren negro o azul, bueno, del color que ustedes gusten. Ya depende del gusto de cada una de ustedes. Yo este jersey nuevo lo voy a realizar con una aguja de 5,5, no sé si se note el número. Con aguja de 5,5, y aquí tengo un montón de sobrantes de lana con los que yo voy a hacer los mandalas. Entonces aquí están los sobrantes de lana que tengo para realizarlo, y ya el color como base lo voy a hacer blanco. Entonces estos son algunos sobrantes y el color que va a predominar va a ser este color blanco, que lo quiero hacer igual que este. Entonces por lo pronto vamos a empezar a realizar nuestro mandala. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestro mandala y primero vamos a empezar por esta parte. De acá tengo mi hilo rosado, voy a ingresar, doy una vuelta, tomo hilo y ajustamos muy bien nuestro trabajo. Y voy a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora me voy a la primera cadena que realicé y voy a hacer un punto deslizado. Y aquí, en este huequito que tenemos, aquí es donde vamos a trabajar. Vamos a subir con 3 cadenas que ya representan un punto alargado. 1, 2 y 3. Ahora vamos a trabajar aquí en este espacio. Aquí. Entonces vamos a hacer 20 puntos alargados. Ya este cuenta como 1, nos faltarían 19. Entonces tomo lazada, ingreso a mi espacio, tomo hilo, primero saco por la primera, después por las dos y después por las dos. Mientras vamos tejiendo, vamos escondiendo estas hebritas. Nuevamente tomo lazada, ingreso, saco lana por una, por dos y por dos. Nuevamente lazada, ingreso, tomo hilo, saco por la primera, saco por las dos y saco por las dos. Y así me voy alrededor de todo mi tejido hasta completar 20 puntos alargados. Cuando los termine, regresamos. Bueno, ya terminé mi vuelta y solo me falta ingresar a la tercera, 1, 2 y 3. Hago un punto deslizado, cadena de seguridad, y eso sería todo. Ahora vamos a empezar con la segunda vuelta. Bueno, vamos a iniciar nuestra segunda vuelta, que sería esta que está acá, y vamos a ingresar a cualquier cadenita, a cualquier espacio. Yo ingresé acá
y ya tengo asegurado mi hilo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya tengo mis 5 cadenas. Ahora vamos a hacer de aquí en adelante punto alto triple. Entonces vamos con 2 lazadas, ingreso al próximo espacio que sería este y vamos guardando el hilito. Entonces saco por 2, saco por 2 y saco por 2. Nuevamente hacemos una cadena de separación y nuevamente 2 lazadas. Ingreso a la próxima cadena que sería esta. Ingreso, tomo hilo, saco por 2, saco por 2, saco por 2. Ahora cadena de separación, nuevamente en este espacio 2 lazadas, ingreso, tomo hilo, saco por 2, saco por 2 y saco por 2. Y así me voy alrededor de todo mi tejido hasta completar 21 puntos altos triples separados de una cadena. Cuando termine regresamos. Bueno, ya terminé ahora es solo me voy a la cuarta cadena, perdón, 1, 2, 3, 4, a la cuarta ingreso, hago un punto deslizado y una cadena de seguridad y acabamos la segunda vuelta. Y así es como nos va quedando. Ahora vamos a la tercera vuelta que sería esta. Vamos a empezar con punto garbanzo. Entonces yo ingresé mi hilo en cualquier espacio, yo lo ingresé acá y vamos a subir con 2 cadenas. Yo ya tengo mi hilito asegurado acá. Entonces vamos a hacer 1 y 2 cadenas. Ya estas 2 cadenitas representan una lazada. Vamos a hacer el punto garbanzo con 4 lazadas. Recuerden que ustedes pueden realizarlo con las lazadas que ustedes desean. Entonces aquí tengo 1, 2, 3 y 4. Tomo hilo, saco por todas, hago una cadena de seguridad y hago una cadena de separación. Ahora ingreso al próximo espacio. Nuevamente tomo lazada, tomo hilo, saco por 1, tomo hilo, saco por 2, tomo hilo, saco por 3, tomo hilo, saco por 4. Tengo 4, tomo hilo y saco por todas las 4. Cadena de seguridad, cadena de separación. Ingreso nuevamente al próximo espacio y hacemos exactamente lo mismo. Lazada por 1, lazada por 2, lazada por 3 y lazada por 4. Después tomamos hilo, sacamos por todas, cadena de seguridad, cadena de separación. Y así me voy por todo nuestro círculo completando 20 puntos garbanzos. Vamos a hacerlo así y cuando llegue aquí regresamos. Bueno, ya completé mi vuelta de 20 puntos garbanzo o puff y ahora me dirijo aquí al centro con un punto deslizado, cadena de seguridad y aquí terminamos esta vuelta. Y así es como nos va quedando. Ahora vamos a hacer esta vuelta que se llama punto piña. Entonces ingreso a cualquier espacio, puede ser este. Vamos a asegurar mi hilo y vamos a iniciar. Entonces ingreso con mi aguja y voy a hacer 2 cadenas, 1 y 2. Ahora tomo lazada, ingreso, saco y tomo por las 2 primeras y me quedo ahí.
Nuevamente tomo lazada, ingreso, tomo hilo y saco solo por las dos. Lazada, ingreso, saco hilo por las dos y me quedo ahí. Debo quedar con 1, 2, 3 y 4. Y tomamos hilo y sacamos por todas las 4. Cadena de seguridad, cadena de separación. Nos dirigimos al próximo espacio y nuevamente tomamos hilo, sacamos por una, tomamos hilo, sacamos por las dos primeras, tenemos 2, tomamos hilo, sacamos por las dos primeras, vamos 3, tomamos hilo, ingresamos, sacamos, vamos 4. 2, 4, 5. Aquí ya nos deben quedar 5 porque iniciando solamente son 4. Y de aquí en adelante son 5. Ahora tomo hilo y saco por todas, cadena de seguridad, cadena de separación. Y así es como nos va quedando. Vamos a hacerlo nuevamente. Tomo lazada, ingreso, saco por las dos primeras. Lazada, ingreso, saco por las dos primeras. Me quedo ahí. Lazada, ingreso, tomo hilo, saco por las dos primeras. Lazada, ingreso, saco por las dos primeras. Ahora saco por 2, 4 y 5. Cadena de seguridad, cadena de separación. Nuevamente tomamos hilo, lazada, tomamos hilo, sacamos por las dos primeras. Nuevamente lazada, ingreso al mismo espacio, tomo hilo, saco por las dos primeras. Vamos 2. Lazada, ingreso al mismo espacio, saco hilo, saco por las dos primeras y vamos 3. Y último, cuarto, lazada, ingreso, tomo hilo, saco por las dos primeras. Tenemos 2, 4, 5. Sacamos por las 5, cadena de seguridad, cadena de separación y así nos vamos alrededor de nuestro mandala hasta llegar aquí. Cuando llegue aquí regresamos. Bueno, aquí ya terminé mi vuelta, solo me falta ingresar aquí a la mitad del tejido, si se pueden dar cuenta aquí en este espacio. Voy a ingresar y hacemos un punto deslizado. Ahora cadena de seguridad y vamos a cortar. Y así es como nos está quedando nuestro mandala. Ahora falta esta vuelta que sería la última vuelta. Bueno, aquí ya vamos a iniciar nuestra última vuelta. Vamos a ingresar a cualquier espacio. Entonces voy a ingresar acá. Tomo mi hilo y voy a asegurarlo. Ahora vamos a hacer nuevamente punto garbanzo. Entonces tomo hilo, 1 y 2 que representan, ya sabemos, una lazada y esta la voy a hacer con 4 lazadas, igual que acá. Entonces tomo hilo, aquí está una, entonces esta sería 2, 3 y 4. Saco por las 4, cadena de seguridad, cadena de separación. Entonces aquí depende del hilo, depende de la lana. Aquí podemos hacer 3 cadenas y seguimos aquí por si nos queda muy ajustado o se nos queda muy ajustado el mandala. Entonces para que nos quede un poquito más suelto. Si les queda bien con 2 cadenas, va perfecto. Si no, entonces con 3 para darle como más, para que no quede tan ajustado. Entonces aquí vamos a iniciar el próximo espacio. Entonces por 1,
por 2, por 3 y por 4. Tomo por todas, cadena de seguridad y 2 de separación. Ingreso al próximo espacio que sería acá. Y nuevamente 1, 2, 3 y 4. Saco por todos, cadena de seguridad y voy a hacer 2. Como les digo, las que solamente necesiten hacer 2, perfecto. Si no las 3, perfecto. Lo importante es que quede el mandala suelto, no quede apretado, que quede así sueltico. Y así nos vamos por todo nuestro mandala hasta llegar hasta aquí, y cuando llegue aquí regresamos. Bueno, ya terminé la última vuelta y solo me falta ingresar aquí donde vemos aquí este espacio. No sé si se note bien, aquí este espacio, y vamos a ingresar con un punto deslizado y vamos a hacer cadena de seguridad. Y así es como nos queda nuestro mandala. Ahora vamos a hacer el cuadrado. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestro cuadrado. Recuerden que esta parte ya la pueden realizar con el color que ustedes gusten, si quieren negro, azul, morado, gris, como gusten. Yo de mi parte lo quiero hacer de este mismo color. Entonces vamos a iniciar aquí, entrar a cualquier espacio, vamos a iniciar por nuestra esquina. Entonces subimos con 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a hacer 3 puntos altos triples. Aquí vamos 2 y aquí vamos 3, todo en el mismo espacio. Aquí podemos hacer o bien sea 2 cadenas de separación o 3 cadenas de separación. Yo lo voy a hacer con 2. Y en el mismo espacio vamos a hacer 3 puntos altos triples. Entonces vamos 1, 2 en el mismo espacio y 3. Y ya aquí formamos nuestra primera esquina. Ahora me voy a dirigir al próximo espacio y vamos a hacer 3 puntos altos. Entonces vamos con 1, 2 y 3. Me voy al próximo espacio y vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Me dirijo al próximo espacio y vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Me dirijo a la próxima esquina y vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y aquí vamos a realizar nuestra próxima esquina, 3 puntos altos triples, 2 cadenas de separación o 3 y nuevamente 3 puntos altos triples. Entonces vamos con 1, con 2, 3. De mi parte voy a hacer 2 cadenas de separación, ya si ustedes gustan 3 no hay inconveniente. Y en el mismo espacio 3 puntos altos. Triple, perdón, 3 puntos altos triples. Vamos 2 y vamos con el último. Y así es como nos queda nuestra primera esquina. Entonces aquí de igual manera, aquí son 3 puntos altos, 3 puntos bajos, 3 puntos bajos, 3 puntos altos y aquí en la esquina haríamos 3 puntos altos triples, 2 o 3 cadenas de separación, 3 puntos altos triples. Y de igual manera, 3 puntos altos, 3 puntos bajos, 3 puntos bajos, 3 puntos altos
Aquí tres cadenas, perdón, tres puntos altos triples, dos cadenas o tres cadenas de separación, tres puntos altos triples y así nos vamos hasta llegar aquí. Cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, ya terminé mi primera vuelta, voy a ingresar a la tercera cadena con un punto deslizado. Y esta sería nuestra primera vuelta de nuestro cuadrado que ya comenzamos. Ahora me voy a posicionar aquí en la esquina y voy a llegar con un punto deslizado. Entonces ingreso acá, ingreso a este espacio y me posiciono aquí en la esquina. ¿Qué vamos a hacer en nuestra esquina? Tres puntos altos. Vamos a iniciar con tres cadenas que representan un punto alto. Haría un punto alto, vamos dos y vamos tres. Vamos a hacer dos cadenas de separación o tres y en el mismo espacio vamos a hacer tres puntos altos. Entonces aquí ya sería nuestra esquina. 1, 2 y 3. Me voy al próximo espacio que sería este y vamos a hacer tres puntos altos. 2 y 3. Me voy a este espacio, tres puntos altos. 1, 2 y 3. Me voy a este espacio, tres puntos altos. 1, 2 y 3. Me voy a este espacio, tres puntos altos. 1, 2 y 3. Y así nos vamos alrededor de nuestro cuadrado hasta llegar aquí. Cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, ya llegué a mi final y simplemente es entrar en la tercera cadena y vamos a realizar un punto deslizado y cadena de seguridad y eso sería todo. Y así es como nos queda. Entonces les voy a dar las medidas. Este mide 20 centímetros. 20 centímetros. De aquí en adelante ustedes van a realizar las vueltas que sean necesarias para alcanzar la medida de su suéter o jersey. Entonces, de estos vamos a necesitar 8. Recuerden que podemos hacerlo de los colores que ustedes desean. Yo realicé estos diseños casi parecidos. Y entonces ahora vamos a coser 4 y 4. Entonces voy a escoger dos. Puede ser este y este. Y vamos a coserlos. Entonces vamos a coser 4 y otra hilera de 4. Entonces, recuerden, derecho con derecho, el revés afuera. Nos vamos aquí a organizar. Y yo ya tengo mi aguja previamente enhebrada. Y vamos a iniciar. Entonces cojo acá en la puntica, ingreso mi aguja y voy aquí a hacer un nudo y voy a tejer hasta acá, a coser, perdón. Entonces nos vamos cosiendo, no apretando, vamos a hacerlo que quede suelto para que no quede arrugado nuestro tejido. Entonces nos vamos así. Y nos vamos así hasta llegar aquí. Cuando llegue aquí regresamos.
Bueno, aquí ya llegué a mi final y solo me falta esta esquinita. Hago un nudito y vamos a abrir el tejido por la parte al revés y por este lado vamos a perder nuestro hilo para que no se note. Ahora vamos a cortar. Y así es como nos queda. Ahora vamos a poner aquí el siguiente, que sería 3, y el próximo 4. Entonces aquí este, después este y después podemos poner este. Y serían 4. Y de la misma manera vamos a hacer otro de igual manera, con 4 mandalas. Entonces serían 4 y 4. Cuando tengamos cosido nuestros 4 mandalas, 4 y 4, entonces regresamos. Bueno, ya cosí mis 4 mandalas, que es 1, 2, 3 y 4. Aquí tengo una parte y aquí tengo la segunda parte. Entonces aquí tengo 1, 2, 3 y 4, que sería este. Ahora vamos a hacer alrededor de todo el tejido. Nos vamos a ir con punto grande alrededor de todo, solamente una vuelta, para que quede parejo y no nos quede así. Entonces que quede bien parejito y que quede bien bonito. Vamos a dar solamente una vuelta y yo me voy a parar, puede ser aquí en nuestra esquinita. Voy a asegurar mi hilo y vamos con punto grande. Entonces vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3 dentro del mismo espacio. Entonces ya sabemos que son 3 puntos altos. Entonces vamos 2 y 3. Ahora me voy a ir a la esquina y recuerde que son 3 puntos altos, 1, 2, 3, 2 cadenas de separación o 3 cadenas, depende de lo que hayan elegido, y en el mismo espacio vamos a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3. En el próximo espacio 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Y así me voy alrededor de todo el tejido, todo esto alrededor, así hasta llegar aquí. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con este tejido. Cuando terminemos, entonces volvemos. Bueno, y así es como nos está quedando. Ahora vamos a doblarlo por la mitad. Entonces aquí voy a doblarlo por esta parte y por esta parte. Entonces aquí vamos a coser nuestra parte delantera, que sería el escote, y de igual manera la espalda. Ya de ustedes depende cuánto quieren coserlo, si lo quieren escotado o no. Entonces de mi parte voy a coserlo desde acá hasta acá y de igual en la parte de la espalda. Entonces eso sería por una parte. Y ahora vamos a coser esta parte y esta parte, obviamente dejando el espacio para nuestras mangas. Yo voy a dejar más o menos unos 13 centímetros, que sería acá, por lado y de lado. Entonces yo tendría que coser desde acá todo esto hasta acá, y de igual manera desde acá hasta acá. Entonces cuando tenga cosido mi suéter, volvemos para iniciar la parte de abajo. Bueno, así es como nos quedó cosido nuestra blusa. Entonces ya cosí esta parte, que sería esta, todo esto hasta acá, y cosí esto. Dejé el espacio para las mangas, de igual manera acá.
Entonces ya está cosido acá, acá y acá. Y también del otro lado, que este para mí sería la parte de atrás, la espalda. Y ahora vamos a iniciar con punto granny aquí alrededor hasta llegar al largo que deseamos. Entonces vamos a empezar. Bueno, entonces vamos a iniciar a tejer alrededor de nuestro suéter. Yo me voy a hacer a este lado y voy a iniciar desde acá. Desde acá. Entonces voy a ingresar mi agujita y como siempre vamos a hacer el nudito y vamos a iniciar. Aquí es muy fácil, simplemente es igual punto granny. Entonces vamos a hacer 3 cadenas que representan punto alto y en el mismo espacio vamos a hacer 2 más que serían 3. Entonces 3 puntos altos en el mismo espacio, cadena de separación. De igual manera acá 3 puntos altos. Cadena de separación. En el próximo espacio 3 puntos altos. Cadena de separación. 3 puntos altos. Cadena de separación. Y así me voy alrededor de toda mi blusa hasta llegar acá. Cuando llegue acá regresamos y les explico para seguir subiendo para que quede bien bonito. Entonces ya volvemos. Bueno, entonces ya completé mi vuelta y me voy a ir a la tercera cadena y hacemos un punto deslizado. Ahora aquí yo me voy a ir con punto bajo, perdón, punto deslizado hasta acá. Ingreso al espacio y aquí voy a seguir exactamente igual, 3 puntos altos, perdón, 3 cadenas. Hacemos 2 puntos altos más que serían ya 3. Cadena de separación y seguimos en cada espacio. Y así vamos a hacer las vueltas que deseen hasta encontrar el largo. Entonces, cuando termine, regresamos. Bueno, ya terminé con mis vueltas. En este caso yo realicé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 con esta. Entonces así es como me quedo. Realicé 12 vueltas. Al final del video les dejo las medidas del suéter. Entonces así es como queda. Ahora vamos a realizar las mangas. Yo ya me adelanté y realicé esta. Entonces al final también lo hice en el mismo orden y con los mismos colores. Y así es como me quedó. Entonces alrededor de nuestra manga vamos a empezar con punto granny también y de largo son 26 vueltas y de ancho son 11 grupos de punto granny. Entonces vamos a iniciar. Bueno, yo ya aquí tengo mi lanita asegurada y vamos a iniciar alrededor de nuestra manga. Vamos a hacer punto granny. Entonces vamos a subir con 3 cadenas que representan un punto alto, 1, 2 y 3. En el mismo espacio vamos a hacer 2 más, que ya serían 3. Cadena de separación y me dirijo al próximo espacio. Vamos a hacer 3. Cadena de separación y en el próximo espacio 3 puntos altos.
cadena de separación y de igual manera 3 puntos altos. Tenemos que realizar 11 grupos de punto granny para que nos quede igual que esta manga. Tenemos que hacerla exactamente igual. Entonces vamos a hacer 11 grupos de punto granny y de largo serían 26. Entonces cuando llegue aquí regresamos. Bueno, ya completé mis 11 grupitos de punto granny, o sea 3 en cada espacio. Entonces va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer cadena de separación y voy a unirlo con las 3 primeras cadenas que hicimos al inicio. Punto deslizado. Y ahora me voy a dirigir a este espacio, como les había explicado. Nos vamos con punto deslizado. Y aquí seguimos exactamente igual. Entonces subimos con 3 cadenas que representan un punto alto. 3 puntos altos, cadena de separación. En el próximo espacio 3 puntos altos, cadena de separación, y así nos vamos alrededor de todo el tejido hasta completar la medida que ustedes desean. De mi parte son 26 vueltas, entonces yo haría 26 vueltas y al final lo haría con estos colores. Como les digo siempre, ya depende del gusto de cada una de ustedes, si lo desea manga corta, manga larga, 3/4, sin color, con un color, ya depende del gusto de cada una. Cuando termine, regresamos y les doy la medida del suéter. Bueno, y así es como nos quedó nuestro jersey de mandalas, y estas son las mangas, aquí están. Recuerden que ya los colores los deciden ustedes. Yo decidí hacerlo así colorido, pero pues si ustedes desean de un solo color o así como el mío, está muy bien. Entonces les voy a dar las medidas. Entonces de largo mide 52. De ancho mide 44. Y de las mangas voy a medirlo desde acá y después le doy la medida hasta acá. Entonces desde el mandala hasta acá mide 54 y desde aquí hasta acá mide 35. Bueno, pues espero que les haya gustado este tutorial. No se les olvide suscribirse, darle like, compartir, comentar y darle mucho, mucho amor. Gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste. Bye.